una aproximación nacional. Marco Lara Clark, él es periodista experto en presunción de inocencia, en temas de presunción de inocencia, y un poco decía ahorita Marco en el contexto de que pues en México todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, de cualquier partido, de cualquier clase, de cualquier nivel, no importa eso. La acusación es fuerte y te puede tumbar, y aquí en Sonora lo hemos vivido en el pasado sexenio con Gisela Peraza, ahora con Guillermo Padres Dagnino, más los casos que se presenten. En verdad esto ya es como una época o siempre ha existido esta civilización del espectáculo. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Bueno, pues me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. En realidad, esto que ha sucedido con Padres Hijo, como de una manera que tú expones acertada coloquialmente, denota, básicamente, si lo tuviéramos que resumir, en una característica tóxica, a mi juicio, para la democracia que tiene el sistema de justicia penal históricamente en México, que es su uso político. Es decir, en México el sistema de justicia penal, en sus altísimos niveles de ineptitud, que están retratados en la sucesión de encuestas nacionales sobre percepción y victimización, sobre victimización y percepción de la violencia, la CENVIPE hasta la 2016, que es la que ahora está actualizada, muestran que los niveles de impunidad son superiores al 99%, mientras que, en cambio, lo que nosotros vemos es que en la narrativa mediática de las noticias, instrumentalizados medios y periodistas de manera masiva por las instituciones de ese sistema, particularmente por las policías y las procuradurías, lo que hacen es politizar y mediatizar la justicia en vez de llevarla al espacio procesal, que es su espacio natural. Entonces, en México, básicamente, el grueso de los conflictos del orden penal se pretenden dirimir en una suerte de show medieval, donde lo que menos importa son los requisitos que establece la Constitución para que se materialice la justicia. El artículo 20 constitucional, y con eso termino esta primera respuesta, establece básicamente que el objeto, así textual, que el objeto de la justicia penal será, por mandato constitucional, el esclarecimiento de los hechos, algo que no estamos viendo en el caso de Padres Hijo, la protección de las personas inocentes, algo que tampoco estamos viendo, que se procure que los hechos no queden impunes, que tampoco estamos viendo, y tampoco que estamos viendo que se restituyan los daños producidos a las víctimas, que en este caso es la sociedad. Entonces lo que tenemos es un show mediático donde al final resulta que la parte actuante sencillamente se desdice, se retira de acusaciones tan severas como delincuencia organizada y lavado de dinero, que me parecen gravísimas, ¿no? Y eso puede pasarle, por lo que veo, a cualquiera. Estamos indefensos ante eso, Marco. Es decir, o somos también, digo, los medios nos hemos prestado, me incluyo, a denostar o a irnos con la finta cuando alguien te filtra algo, cuando alguien te dice por ahí. Es decir, por eso veo ya la indefensión y cómo esto, pues la vida es un efecto boomerang. ¿Qué tenemos que hacer, Marco, tú como especializado en esos asuntos? Mira, yo te invitaría a la audiencia a ver la encuesta que apareció la semana pasada, la encuesta sobre el sistema penitenciario en México del INEGI. Es la primera encuesta oficial sobre la situación del sistema penitenciario y está segmentada tanto en unos componentes cualitativos como en otros cuantitativos que reflejan quiénes están privados de la libertad en México, tanto en prisión preventiva como por sentencia condenatoria, edades, pertenencia a grupos, a niveles socioeconómicos, género y una serie de aspectos diversos. En todo caso, lo que podemos encontrar ahí es el SIDA del sistema de justicia penal, en el sentido, o sea, el síndrome, en el sentido de que, imagínate nomás, el 35%, por ejemplo, de las personas que están recluidas, que están encerradas hoy en el sistema penitenciario,
sufrieron alguna forma de lesiones, desde con las manos hasta con armas de fuego, pasando por quemaduras, con diferentes instrumentos, con sopletes, con cigarrillos y demás. El 35%, de 2/3 partes fueron sometidas, bueno, más, casi la tercera parte fue detenida, fue sacada de espacios privados sin orden de detención, ni orden de ningún tipo, ni citatorio. Es decir, imagínate todas las atrocidades que comete el sistema de justicia penal y la policía se van a reflejar en unas prisiones hacinadas, saturadas de personas que es altamente probable que sean liberadas tarde o temprano y absueltas. Más de una tercera parte de esas personas no tuvieron derecho a consultar a un abogado y 2/3 partes fueron incomunicadas y no tuvieron derecho a hacer una llamada telefónica. Entonces, eso denota claramente que a todos nos puede pasar y que a mucha gente le está pasando, a miles de personas les está pasando en México cada día, a cientos de personas están sufriendo los atropellos, el abuso de autoridad y la corrupción. Más de 2/3 partes de las personas que están hoy en prisión, casi el 80%, más bien, o sea, más del 80% fue sometido a prácticas extorsivas desde el momento de la detención hasta en su permanencia en el Ministerio Público y en los juzgados. Entonces, yo digo que el sistema de justicia penal está generando en las prisiones una crisis humanitaria derivada del mismo problema que tú estás retratando: politizar la justicia, criminalizar personas, no investigar profesionalmente, preservar prácticas de tortura, y además todo eso en un entorno que hoy tenemos en México, que es el sistema de justicia penal acusatorio, donde además, por ejemplo, en la CONAGO, bajo el liderazgo del señor Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues prácticamente se quiere derribar el sistema acusatorio, que es lo poco que tenemos para afrontar esta situación de la que estamos hablando, puesto que tú me estás preguntando qué soluciones habría. Pero ¿para dónde nos encaminaríamos entonces? ¿Qué tendríamos que hacer, Marco, dado todo ese contexto amplio que nos presentas? Como medios y periodistas, sí, lo primero que tendríamos que hacer sería ceñirnos a la ética profesional y a la ley. La exhibición mediática de personas es un delito para quien la produce, es decir, para las instituciones de policía y de procuración de justicia. Constituye violación de derechos humanos, hay que denunciarla en primer lugar. En segundo lugar, desde el periodismo hay que hacer coberturas profesionales de las audiencias, exigir acceso a la información a partir del principio de publicidad, negarnos a ser parte de los tribunales paralelos y de la espectacularización del conflicto penal, y, desde luego, fiscalizar desde nuestro papel ciudadano la eficiencia del sistema de justicia penal. Hay que advertirle cada vez con obsesión al público que las acusaciones formuladas por la policía o por el Ministerio Público, tanto en el ámbito federal como estatal, son apenas versiones de una parte en conflicto, y por lo menos tener la honestidad profesional, el rigor profesional de presentar la versión de la otra parte, de no usar expresiones criminalizantes, estigmatizantes, discriminatorias. Es decir, tenemos una tarea grande que hacer, pero que también me parece una tarea estimulante. ¿Estimulante por qué? ¿El área de oportunidad, dices? Exacto, porque podemos aprovechar esta ocasión de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en México, para elevar el estándar del periodismo en general y del periodismo judicial y la calidad de los medios. Entonces me hace que es un nicho de oportunidad, es una oportunidad histórica. Si nosotros como periodistas y los medios y como hacedores de los medios nos ceñimos al respeto a la ley. Hay que recordarle al público que el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su fracción primera que las personas deben ser tratadas como inocentes por las instituciones del Estado. Luego la fracción 14ª dice que las personas tenemos derecho a no ser exhibidas ante los medios de comunicación al ser imputadas de un delito, y la fracción 15ª dice que las instituciones del Estado están obligadas
a tratarnos ante el público como inocentes. Y ya después el artículo 109 del propio código establece protecciones específicas para las personas víctimas, porque el público recordará también que cuando somos víctimas de algo también somos exhibidos y muchas veces criminalizados, como aquí ha pasado con el caso de Leslie Berlín y el caso Narvarte con nuestro colega Rubén, ¿no? Yo creo que sí hay, la verdad, yo reitero un área de oportunidad con todo lo que describes, Marco, porque todos hemos sido responsables de ese linchamiento. Yo lo acepto no, sin ningún tapujo y debemos de darle vuelta a esto para no volvernos a prestar, porque Esa es la no palabra. volvernos a prestar, porque los que están también se van a ir y los que vienen van a llegar. Es decir, Estupendo. y ya hay que parar ese linchamiento del que todos fuimos posibles porque todos podemos estar, estamos muy a tiempo. Yo por lo menos hago ese compromiso público de tener esa generosidad contra el político, contra cualquiera, porque esto es una masacre, maestro, es una masacre ya que lo de el hijo de Guillermo Padres, Dagnino, nos deja muy mal parados. A todo, vamos a decirlo, los que estamos involucrados, autoridades que fabricaron medios pues digo, teníamos que publicarlo en ese momento, pero se tiene que ser más riguroso, Marco, porque como me verás, te verás, como, es decir, ojo con todo eso, o en Y verdad además hay que es tener delicadísimo. claro, añadiendo ya solo lo que estás diciendo, que no podemos permitir que seguir lucrando con algo que atenta contra la dignidad humana. No es el señor Padres, cualquier persona podrá decir, pues estos oficialistas, estos vendidos. Nosotros tenemos que reivindicar el respeto a la dignidad humana a través del respeto a todos estos derechos que son dañados por el sistema de justicia, como la propia imagen, la presunción de inocencia, la privacidad, la intimidad, todo esto. Entonces, a lo que dices, yo solo añado que es muy importante dejar de hacer negocios con la dignidad de las personas y pensar en un periodismo que puede ser crucial para la transformación democrática del sistema de justicia penal, que es algo, un momento que es algo de lo que estamos tan necesitados en el México de hoy como nunca. Totalmente de acuerdo. Marco, pues qué gusto, en verdad. Te vamos a traer después, vamos a promover alguna plática por acá. Ya has venido a Sonora, pero me gustaría tenerte porque sí, tiene que parar estas campañas de linchamiento a las que todos nos hemos prestado y a las que nos estamos dando cuenta que simple y sencillamente pues se destrozan vidas de las personas y en cualquier momento pues esto puede cambiar. Entonces yo Claro, creo y que... eso incluye hoy, perdóname, a los periodistas. Es Sí, decir, sí, totalmente, hay totalmente. periodistas que han tenido que ser exiliados, hay periodistas, más de 130 compañeros y compañeras asesinados, más de casi 40 que han sufrido desaparición forzada, decenas que viven en Estados Unidos, o por ejemplo, en El Paso, haciendo trabajo de meseros, panaderos, mensajeros, porque huyeron de la persecución de delincuencia organizada y de políticos, y esos mismos compañeros y compañeras que se cuentan ya por decenas, por cientos, han sido también sometidos al linchamiento mediático, acusaciones falsas, criminalización, añadiendo que además no se pueden defender porque fueron asesinados. El caso de Veracruz de Anabel Flores, donde prácticamente el gobierno de Duarte filtró fotografías que publicamos los medios con Anabel, el cuerpo de Anabel en una carretera entre Puebla y Veracruz, semidesnudo, con un terrible daño a su dignidad y a la de su familia, y además tachándola de pertenecer a una organización de delincuencia organizada. Increíble el daño que le estamos produciendo siendo funcionales a ese sistema de justicia penal inoperante. Totalmente de acuerdo, Marco. Te agradezco mucho y estaremos en contacto, Marco Lara Clark. Les dejo un abrazo, hasta pronto.